Pensábamos que se había ido, encerrado, silenciado, pero el payaso mexicano ha vuelto, y no se ríe, regreso con una amenaza al cártel. Número 3. El payaso le envía un mensaje a El Mencho. Cuando el vídeo llegó a los rincones más oscuros de Internet, la mayoría pensó que era falso, una película de terror enfermiza y retorcida hecha para impactar, pero no fue así. Los gritos eran demasiado reales, el silencio demasiado repentino, y la máscara de payaso, no era CGI, era el payaso, y había vuelto. Este era el mismo payaso ensangrentado que hace años le arrancó la cara a un hombre vivo y lo filmó. El mismo sicario desquiciado que reía mientras sus víctimas pedían agua, solo para ser objeto de burlas. Desapareció tras su arresto en 2020, presumiblemente encerrado en una celda de máxima seguridad. Pero justo la semana pasada, apareció un nuevo vídeo, y esta vez no era una película snuff. No había tortura ni sangre. Era un mensaje, una advertencia, una amenaza, un mensaje directo, sin complejos y profundamente personal a los cárteles que alguna vez lo controlaron. Y si lo que este mensaje implica es siquiera una verdad a medias, entonces el submundo criminal de México está a punto de estallar en sangre. Esto no fue solo una reaparición, fue una declaración, un grito de guerra y una amenaza directa a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más temido y poderoso de todo México. Pero ¿cómo es esto posible? Vimos el arresto de El Payaso en 2020. Según informes, fue abatido durante la misma redada en la que murió la Catrina, la infame comandante del CJNG. Se suponía que ese sería el fin del payaso, el final. Pero ahora, esta inquietante y distorsionada reaparición está convirtiendo la certeza en caos. Y lo que es aún más inquietante que su regreso, es por qué regresó. Pero para comprender el peso de ese mensaje, necesitamos retroceder a donde comenzó la pesadilla. Este es el vídeo que dio origen a la leyenda del payaso, la primera muestra pública de su locura. No fue solo tortura, fue una actuación. El hombre había perdido la piel, sus súplicas eran ahogadas por lo que quedaba de su garganta, pero los asesinos rieron. Le ofrecieron agua solo para arrebatársela, burlándose de su sufrimiento como si fuera parte de un acto de circo retorcido. Esto no era una guerra, era teatro. Y el hombre tras la máscara era Fabián Urbino Morales, mejor conocido ahora como El Payaso. No siempre fue así. Una vez fue un artista de circo, con formación en malabarismo, arte con globos e incluso trabajó en fiestas infantiles. Pero cuando su circo local cerró y las facturas empezaron a acumularse, Fabián tomó un camino más oscuro. Se unió al Cártel del Golfo, específicamente a una facción de sicarios llamada Los Metros. Al principio era solo un sicario más, pero pronto sus métodos llamaron la atención de un capo en ascenso del cártel, El Mencho, el implacable capo que estaba convirtiendo al CJNG en el ejército criminal más temido de América. Y no fue solo la violencia del payaso lo que lo impresionó, sino también su estilo, su teatralidad, su guerra psicológica y su terror como marca. A partir de ahí, la transformación fue completa. Fabián cambió su peluca arcoíris por un rifle de asalto, sus globos de animales por machetes ensangrentados. Bajo el mando de Mencho, el payaso formó su escuadrón de la muerte payaso, una unidad de élite del cártel que se hizo famosa por su grotesca crueldad. Llevaban máscaras de payaso y pintaban a sus víctimas. Algunos testigos informaron que el escuadrón se presentaba tocando música de carnaval antes de masacrar a una familia entera. Esto no era por diversión, sino a propósito. El miedo era el arma, el espectáculo y la munición. Y durante años, el payaso fue el rostro, sin juego de palabras, de ese terror. Pero entonces, algo se asustó. Para 2019, el mundo se estaba poniendo al día. El gobierno mexicano, bajo presión de la DEA y con su propia crisis de seguridad interna descontrolándose, finalmente decidió tomar cartas en el asunto. En una redada que acaparó titulares, 13 policías murieron en una emboscada coordinada del CJNG en Aguililla, Michoacán. La emboscada fue brutal, deliberada, quirúrgica, y el mensaje era simple: retrocedan. El presidente López Obrador no se inmutó. Autorizó una de las mayores medidas de seguridad de los últimos tiempos. Y en esa tormenta de arrestos y tiroteos, cayeron dos objetivos importantes. Uno, la Catrina, la comandante más joven y sanguinaria del CJNG, baleada en el cuello durante una redada. Dos, el payaso, capturado vivo y puesto en confinamiento solitario bajo estricta vigilancia. ¿Justicia? Quizás. Pero en el retorcido mundo de la jerarquía de los cárteles mexicanos, el silencio lo dice todo. Y antes de su captura,
El payaso permaneció completamente en silencio. Hasta ahora. Ahora el silencio se ha roto. Y no con un caos aleatorio, sino con algo calculado. Un mensaje. El vídeo apareció en un foro de mensajes cifrados vinculado tanto a informantes del cártel como a grupos de autodefensa anticartel. El clip dura menos de 60 segundos, pero las imágenes son devastadoras. Sin sangre, sin víctima. Solo el payaso que supuestamente dijo: "Nunca fui tu monstruo, Mencho. Y ahora les voy a mostrar lo que hay al otro lado". En el lenguaje del cártel, esto significa una cosa: traición. Esto no fue solo venganza, fue algo personal. Lo cual plantea una pregunta aún más oscura, sobre la que Internet ha estado especulando sin parar. Número 2. ¿Traicionó el CJNG a el payaso primero? Esto es lo que sabemos. Poco después de su arresto, comenzaron a circular rumores de que el propio hermano del payaso, un teniente del CJNG conocido como el Jaguar, había llegado a un acuerdo para proteger al resto de su familia liberándolo. Los rumores decían que el Mencho lo había firmado. Ese payaso era prescindible, una mascota enloquecida, un riesgo. Pero había un problema. A un monstruo como él no se le puede soltar así como así, y sobre todo no se le puede intentar enterrarlo vivo. Porque ahora parece que el payaso nunca lo olvidó. Hace 2 semanas, en las afueras de Guerrero, se descubrieron los cuerpos calcinados de 6 sicarios afiliados al CJNG cerca de una iglesia abandonada. En la pared, detrás de ellos, un globo rojo, solo uno, flotaba suavemente en la brisa, atado con hilo de carnicero. Junto a él, garabateado con sangre, el espectáculo debe continuar. Las autoridades inicialmente culparon a bandas rivales locales, pero los vecinos contaron una historia diferente. Afirmaron haber visto a hombres con máscaras de payaso alejarse del lugar antes de que comenzara el incendio. Los informes fueron desestimados, pero ahora, a la luz del vídeo que siguió, se les está tomando muy en serio. Aquí es donde la situación se vuelve aún más aterradora. Múltiples fuentes anónimas creen que el payaso podría haberse desmantelado, o peor aún, haberse aliado con un grupo disidente. Algunos susurran que se ha aliado con remanentes de los Zetas, uno de los cárteles más violentos de la historia de México, que desde hace tiempo se creía en decadencia. Otros dicen que está creando una nueva facción de payasos, una fuerza mercenaria sin lealtades ni códigos, solo dolor, un culto a la sangre y la venganza. Y aunque nadie puede probar que el payaso esté detrás de estos nuevos asesinatos, el patrón es inquietantemente claro. Imágenes de payasos, asesinatos ritualizados, mensajes de burla dirigidos a los líderes del CJNG, víctimas que son miembros actuales o antiguos del CJNG. Esto no es aleatorio, es estratégico, lo que deja una última posibilidad inquietante. ¿Y si el payaso nunca llegó a liderar el CJNG? ¿Y si todo esto forma parte de la estrategia a largo plazo del Mencho, una falsa deserción, una guerra en la sombra para desenmascarar a los traidores, una operación psicológica orquestada por el mismo hombre al que parece atacar? Después de todo, este es un mundo donde los cárteles construyen unidades policiales falsas, donde los mensajes de vídeo se usan como ataques con drones, y donde el miedo no es un efecto secundario, sino el resultado. Así que, si el resurgimiento del payaso es parte de una estratagema, el siguiente acto de este circo será una masacre. Y si no lo es, si el payaso realmente actúa solo, o peor aún, en nombre de una nueva fuerza desconocida, entonces el control del CJNG sobre el submundo criminal podría estar desvaneciéndose rápidamente. Un último detalle. En el nuevo vídeo, justo antes de que la pantalla se vuelva negra, se oye un sonido tenue, casi inaudible. Pero si subes el volumen, es música de circo, tenue, retorcida, distorsionada, y detrás, gritos bajos, apagados, reales. Nadie sabe si se trata de la reproducción de una grabación anterior o de algo en vivo. Pero algo está claro, el payaso ha vuelto y aún no ha terminado. También se habla de rituales de iniciación retorcidos que supuestamente utilizan los nuevos reclutas del payaso, y del repugnante vídeo que algunos llaman la nueva cinta de Quiero Agua, que esta vez no se filtró, sino que se envió deliberadamente a la DEA. Número 1. Surge el culto a la muerte del payaso. Algo mucho más aterrador que un psicópata solitario disfrazado de maquillaje se está gestando ahora mismo, porque el payaso podría no estar actuando solo. Hay nuevos informes, imágenes recientes y testimonios verificados que apuntan a algo que los cárteles temían más que a los propios cárteles rivales. Un motín. No solo una deserción, ni solo una traición, sino un cisma teológico dentro de una de las organizaciones más brutales del hemisferio, el CJNG. Y en el centro de ese caos está el payaso. Empecemos con un nombre que no llegó a los titulares, pero debería haberlo hecho:
Samuel el piloto Reza. Reza, un agente de rango medio del CJNG, que se cree operaba casas de seguridad y puntos de entrega en Veracruz, desapareció en mayo de 2024 en circunstancias sospechosas. Miembros del cártel inicialmente creyeron que se trataba de un ataque en Sinaloa, hasta que apareció un vídeo. Este se filtró a través de Signal y luego se publicó en un canal anónimo de Telegram dedicado a la actividad del cártel. Solo duró 23 segundos, pero la imagen era inconfundible. Un hombre, desnudo hasta la cintura, atado a una silla, con el pecho pintado con aerosol y las palabras «Yo serví, el payaso». Entonces, una figura con máscara de payaso aparece detrás de él, se inclina y le susurra directamente al oído, antes de cortarle la garganta con un cúter. Sin música, sin teatralidad, solo rabia y un escalofriante mensaje. La traición se paga con sangre, nadie escapa del círculo. El círculo. Esa es la palabra de la que tenemos que hablar. Porque según 3 fuentes distintas, un ex abogado de cárteles, un agente federal contra el crimen organizado y la viuda de un cártel cuya identidad protegemos, el payaso no está reconstruyendo la unidad de payasos bajo el CJNG, sino algo nuevo, llamado el Círculo de la Risa. Pero no tiene nada de gracioso. Es una rama sectaria y semirreligiosa que supuestamente atrae a jóvenes sicarios lejos de sus líderes con una nueva promesa. Sin jerarquía, sin reglas, sin lealtad, solo dolor, caos y libertad sin miedo. Y aquí está lo aterrador. No solo están reclutando, sino que están lavando el cerebro. Múltiples desertores han descrito haber sido obligados a someterse a un ritual llamado el silencio, donde los nuevos reclutas son atados, amordazados y enterrados vivos en un ataúd durante 6 horas. ¿El propósito? Un exmiembro del círculo, que escapó del aire apenas 2 semanas después de estar en un campo de entrenamiento en Michoacán, describió el proceso como peor que el cártel. ¿Sus palabras exactas? No quieren soldados, quieren monstruos. No solo obedeces, lo entregas todo. Te desnudan, te destrozan y luego te hacen reír mientras alguien muere. Ese hombre se encuentra ahora bajo custodia protectora en Baja California. Y según su declaración jurada, la iniciación termina siempre con el mismo acto perturbador. Cada nuevo miembro debe observar, sin pestañear, cómo alguien es desmembrado frente a él. Luego, les dan un globo rojo y les dicen, ahora sí, son parte del espectáculo. Seamos claros, esto no es una pandilla, es un culto a la muerte. Arraigado en el trauma, forjado en la traición y liderado por el símbolo más volátil de la era de los cárteles mexicanos. El payaso que debía estar encerrado para siempre. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo escapó el payaso? ¿Y por qué las autoridades no han dicho nada? Bueno, hay 3 posibles explicaciones. Ninguna es buena. Teoría 1. Una fuga de prisión del cártel. Recordemos el poder que tiene el CJNG en el sistema penitenciario mexicano. Presos bajo la bandera del Mencho controlan, según se informa, las rutas de abastecimiento de alimentos, dirigen a los guardias penitenciarios e incluso organizan fiestas con música en vivo dentro de las prisiones federales. Un preso de alto rango en Tamaulipas incluso transmitió en vivo su propia fiesta de cumpleaños desde un iPhone contrabandeado. Entonces, si Mencho inicialmente aprobó el encarcelamiento de Payaso, pero luego cambió de opinión, una liberación discreta y extraoficial no sería imposible. Pero eso plantea otra pregunta inquietante. ¿Por qué el silencio? Si Payaso fue liberado por el CJNG, ¿por qué ahora les envía vídeos amenazantes? A menos que, teoría 2, nunca haya ido a prisión. Sí, la captura del Payaso en 2020 fue confirmada por fuentes federales. Su rostro apareció en los noticieros. Su arresto se vinculó con la Catrina, la joven comandante del CJNG. Pero ¿adivinen qué? No había foto policial, ni procedimientos judiciales, ni antecedentes penales bajo su nombre de nacimiento. Es muy posible, sobre todo en un país con el nivel de corrupción que tiene México, que todo el arresto fuera un montaje. Una victoria publicitaria del gobierno para demostrar que estaba tomando medidas enérgicas contra los cárteles. Mientras tanto, Payaso podría haber sido secuestrado, reubicado, peor aún, reasignado. Lo que nos lleva a la posibilidad más sombría. La tercera teoría. Fue reclutado por fuerzas extranjeras. Sí, suena descabellado, pero sigamos la lógica. El proyecto Paizan, la masiva operación conjunta de la DEA y el gobierno mexicano contra el CJNG, tenía un objetivo principal. Fracasaron. Pero ¿y si alguien dentro de esa operación creía que Payaso, el monstruo, era la clave para cambiar el guión? Piénsenlo. Tenía un motivo. Mencho lo traicionó. Tenía información. Trabajaba en las unidades de élite del CJNG. Infundía miedo.
Su sola presencia perturbaba el territorio del CJNG. Según varios denunciantes dentro de las fuerzas del orden mexicanas, la comunidad de inteligencia estadounidense ya ha utilizado discretamente a desertores de cárteles como intermediarios, convirtiendo a los criminales en armas para sembrar el caos interno. ¿Es Payaso uno de ellos ahora? De ser así, las implicaciones son apocalípticas, porque es imposible controlar a un monstruo como él, y ahora anda suelto. Hay otro ángulo que debe mencionarse. Cárteles como el CJNG prosperan gracias a la lealtad a través del miedo. Pero el miedo solo funciona hasta que alguien encuentra un monstruo más grande. Y el payaso, a pesar de todos sus crímenes grotescos, se ha convertido en algo más grande que el miedo. Se ha convertido en un mito, un espectro, un dios de la muerte disfrazado de payaso. Y ahora que ha vuelto, otros lo siguen. Hablemos de la reciente serie de asesinatos con globos rojos. En los últimos 45 días, se han llevado a cabo 9 ejecuciones en Guerrero, Jalisco, Michoacán e incluso la Ciudad de México, todas con características similares. Víctimas torturadas, con el rostro mutilado o removido. Un globo rojo estaba atado al cuerpo. Una tarjeta con la frase, "El círculo los ve a todos". Ninguna de las víctimas tenía vínculos conocidos con los cárteles de Sinaloa o del Golfo. Todas han sido vinculadas al CJNG, y en cada caso, las autoridades se han negado a hacer comentarios, porque ya no saben a qué se enfrentan. Y aquí es donde la cosa se pone aún peor. Esta semana, se envió una memoria USB por correo a una suboficina de la DEA en McAllen, Texas. Tenía matasellos de Ciudad Juárez. El material era demasiado explícito para ser divulgado, pero contamos con una fuente confiable que describió su contenido. Era como el vídeo de Quiero agua, pero peor. Un joven, vivo, atado, sin rostro, pero el payaso que pateaba no se burlaba de él. Susurraba, como si fuera algo íntimo, casi como una disculpa. Luego se gira hacia la cámara y dice, "Esta es para Mencho". Luego le pone un revólver en la boca a la víctima y aprieta el gatillo. Ese vídeo ya está clasificado. Pero ahora conocemos el nombre de la víctima. Jorge Alberto Montoya, es guardaespaldas del CJNG que desapareció 2 semanas antes. Su cuerpo aún no ha sido recuperado. A estas alturas, incluso los lugartenientes del Mencho, según se informa, tienen miedo de viajar. Una fuente cercana a las fuerzas del orden afirma que toda la ciudad de Tepalcatepec, antiguo bastión del CJNG, se encuentra bajo confinamiento, con tiradores enmascarados patrullando caminos rurales y colocando letreros de advertencia contra simpatizantes de payasos. El jefe de policía de la ciudad se ha escondido, y los residentes locales dicen que es peor que la violencia de los cárteles. Al menos con el CJNG, sabías lo que querían. Estos nuevos solo quieren que grites. ¿Y ahora qué? ¿El payaso intenta destruir al CJNG? ¿Los está reemplazando? ¿O nos muestra algo más aterrador? Que la próxima evolución de la guerra de cárteles no se trata de drogas ni dinero, sino de ideología, de creencias, de transformar el dolor de las calles en religión, con el asesinato como liturgia y un payaso como sumo sacerdote. Y si eso es lo que está sucediendo, entonces no solo estamos presenciando el regreso de un monstruo del cártel, sino el nacimiento de un movimiento. A continuación, analizaremos el inquietante patrón de ejecuciones con máscaras de payaso que aparecen en suelo estadounidense y la impactante nueva teoría de que su ascenso se está permitiendo en secreto.